El despertar de la conciencia es como el fuego que consume toda ignorancia, toda esclavitud mental y deja a la vista la libertad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. El problema es que la mayoría de las personas no saben que están atrapadas en una red de pensamientos, creencias y percepciones que han sido tejidas a lo largo de sus vidas por fuerzas externas: la cultura, la educación, la religión, la familia, la sociedad. Como un prisionero que ha nacido en su celda, el ser humano común se adapta a su situación y llega a creer que no hay nada más allá de los muros que lo rodean. Sin embargo, hay momentos en la historia en los que ciertos individuos han sentido el impulso de ir más allá de esos límites. No lo hicieron porque tuvieran garantías de que lo que encontrarían sería mejor, sino porque una chispa interna les decía que lo que vivían no era suficiente, que había algo más allá de las fronteras impuestas por sus mentes condicionadas. Es en estos individuos donde podemos ver cómo la llama de la conciencia se enciende y comienza a quemar todo aquello que los mantenía atrapados. Uno de los casos más impactantes en este sentido es el del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Aunque es conocido principalmente por sus críticas al cristianismo y a la moralidad convencional, lo que en realidad estaba proponiendo era una liberación radical del ser humano respecto a las estructuras que la mente ha creado para aprisionarlo. Nietzsche hablaba del superhombre, un ser que ha trascendido las limitaciones impuestas por las normas sociales, morales y religiosas. Este superhombre es alguien que ha encendido su propia llama de conciencia y ha quemado todas las cadenas de la mente. Nietzsche sabía, sin embargo, que este proceso de despertar no era fácil. Requería atravesar lo que él llamaba el abismo, el vacío que queda cuando todo aquello que antes nos daba sentido y estructura desaparece en las llamas de la conciencia. Pero para él, ese vacío no era algo que debiera temerse, sino que debía abrazarse como el preludio de una libertad auténtica. La noción del despertar de la conciencia también la podemos ver en figuras menos filosóficas, pero igual de profundas. Pensemos en Nelson Mandela, un hombre cuya vida y espíritu ejemplifican la fuerza de una conciencia despierta en medio de la adversidad. Pasó 27 años encarcelado en condiciones de extrema dureza, pero a pesar de estar físicamente prisionero, Mandela nunca permitió que su mente fuera capturada. Su capacidad para transformar ese tiempo de encierro en una oportunidad para el crecimiento personal y para la reflexión profunda es una muestra clara de cómo, incluso en las peores circunstancias, la llama de la conciencia puede arder con fuerza. Mandela entendió que su libertad interior no podía ser arrebatada por ningún sistema político o por las rejas de una prisión. Y así, cuando fue liberado, no salió con odio o rencor, sino con una profunda claridad sobre la importancia de la reconciliación y la libertad real, la que surge del interior. Este concepto de libertad interna es clave en el proceso de despertar. La mente, cuando no está iluminada por la conciencia, se aferra a todo tipo de ilusiones. Busca seguridad en las creencias, en las identidades, en los logros, en las relaciones. Pero todas estas cosas son transitorias, y cuando se desvanecen, la mente entra en pánico porque ha construido su sentido de sí misma sobre cimientos que no son sólidos. La llama de la conciencia, en cambio, no necesita aferrarse a nada. Es autosuficiente. Cuando la conciencia está despierta, uno puede ver que todo lo que la mente ha construido es como un castillo de arena, hermoso y detallado, pero destinado a desmoronarse con la más mínima marea. Un ejemplo más contemporáneo de alguien que encendió esta llama interna y quemó las limitaciones de la mente condicionada es Malala Yousafzai. Nacida en un entorno profundamente patriarcal y opresivo, donde las mujeres no tenían voz, Malala fue víctima de un ataque brutal por atreverse a defender su derecho a la educación. Pero ese ataque no apagó su espíritu, al contrario, la llevó a despertar aún más profundamente a su propia conciencia. En lugar de dejarse consumir por el odio o el miedo, Malala permitió que su llama interna la guiara hacia una causa más grande. Hoy, es un símbolo de libertad, no solo para las mujeres de su país, sino para cualquier persona que busque liberarse de las cadenas mentales impuestas por una sociedad opresiva. Esta llama que arde en las profundidades del ser humano no es algo exclusivo de los grandes líderes o filósofos. Todos tenemos el potencial de encenderla, pero pocas veces lo hacemos porque implica un sacrificio. Debemos renunciar a lo que creemos que somos para descubrir lo que realmente somos.
La mente, acostumbrada a identificarse con sus pensamientos y creencias, teme el vacío que puede surgir cuando esas identificaciones desaparecen. Pero lo que no entiende es que ese vacío es, en realidad, la puerta a una libertad inimaginable. Podemos tomar como ejemplo a George Washington Carver, un científico afroamericano que, a pesar de haber nacido en la esclavitud, se convirtió en uno de los científicos más importantes de su tiempo. Carver no solo revolucionó la agricultura en el sur de Estados Unidos, sino que lo hizo desde un lugar de profunda conexión con la naturaleza y con su propia espiritualidad. Para Carver, la naturaleza no era simplemente un objeto de estudio, sino una maestra, una fuente de sabiduría que podía revelar los secretos más profundos de la vida si uno se abría a escucharla. Carver encendió su propia llama de conciencia al liberarse no solo de las limitaciones impuestas por la sociedad racista en la que vivía, sino también de las limitaciones de la ciencia convencional, que veía la naturaleza como algo que debía ser controlado y explotado. En lugar de eso, Carver se relacionaba con la naturaleza desde la humildad y el asombro, permitiendo que su conciencia le mostrara caminos que otros, atrapados en sus mentes, no podían ver. Es fascinante observar cómo, a lo largo de la historia, las personas que han logrado encender esta llama de conciencia han sido las que más han transformado el mundo. No lo hicieron necesariamente desde un lugar de poder político o militar, sino desde un lugar de poder interno, un poder que no depende de nada externo. Este es el poder de la conciencia despierta, de la llama que arde sin cesar en el interior de aquellos que se atreven a mirar más allá de las limitaciones de la mente. En el mundo contemporáneo, donde la tecnología y el materialismo parecen dominar cada aspecto de la vida, es más importante que nunca recordar que la verdadera libertad no puede comprarse ni fabricarse. No importa cuántas comodidades tengamos o cuántos logros acumulemos, si nuestra mente sigue atrapada en el ciclo de deseos, miedos y creencias limitantes, seguiremos siendo esclavos. En palabras de un anónimo sabio contemporáneo, puedes poseer el mundo, pero si no te posees a ti mismo, seguirás siendo pobre. La llama de la conciencia no es algo que se encienda de una sola vez y para siempre. Es algo que requiere atención constante, como un fuego que debe ser alimentado para no apagarse. En la tradición budista, esto se conoce como atención plena, la práctica de estar presente en cada momento, observando sin juzgar, sin aferrarse. Cuando cultivamos esta atención plena, comenzamos a ver cómo la mente intenta constantemente atraparnos en sus redes, cómo nos seduce con pensamientos de éxito, fracaso, miedo y deseo. Pero al observar estos pensamientos sin identificarnos con ellos, les quitamos su poder. Nos damos cuenta de que no somos los pensamientos, de que hay algo más allá de ellos, la llama de la conciencia que arde brillante y libre. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encender esta llama, pero el primer paso es darnos cuenta de que estamos atrapados en una prisión mental. Una vez que vemos las rejas, la llama comienza a arder y con el tiempo esas rejas se desmoronan, revelando la vastedad de la verdadera libertad. Como dijo la mística Simone Weil, la libertad es la única cosa que no se puede recibir. Uno tiene que conquistarla.